Ok, en esta noche quiero que hablemos un poco de el tema buscando la dirección de Dios. Y es que ahorita ya nos encontramos en una etapa en la que nos empezamos a preguntar qué va a deparar el futuro. Los economistas siempre predicen catástrofes, ¿verdad? Usted sabe, los economistas siempre están prediciendo catástrofes. Hay un dicho que dice, nos sentimos orgullosos que predijimos 11 de las últimas 3 recesiones económicas. Y es que como toda la vida están prediciendo recesiones, más de algunas le tienen que pegar. Entonces, ya empezamos a ver la luz, o sea, ya se escucha que hay una vacuna por acá, que hay otra vacuna por allá, eh, ya comenzamos a ver que pareciera que estamos viendo la luz al final del túnel, aunque hay otras personas que dicen que esto continúa para largo, pero estamos llegando a un punto que independientemente del rumbo que tome la pandemia, nos damos cuenta que tenemos que empezar a tomar decisiones y evaluar los distintos escenarios. ¿Qué pasa en el escenario A? ¿Qué pasa en el escenario B? ¿Qué pasa si hay un escenario C? ¿Qué dirección debo tomar? ¿Qué dirección debe tomar mi empresa? ¿Qué dirección debo tomar en mi trabajo? Si yo calculo que mi empresa está teniendo problemas, eso puede traer repercusiones en la estabilidad laboral, tanto mía como de mis compañeros de trabajo. ¿Qué podemos hacer para apoyar a la empresa en una reinversión? ¿O cómo me preparo yo eh, para un eventual tiempo de cesantía? Entonces, siento que estamos llegando en un momento donde necesitamos adelantarnos al escenario, cual sea que venga, y estar preparados para lo que venga, como dice la Biblia. Entonces necesitamos la dirección de Dios de una forma muy especial. Ahora bien, nosotros necesitamos la dirección de Dios cada día de nuestra vida, a cada momento, cada paso que nosotros demos, nosotros necesitamos la dirección de Dios. A veces estamos tan acostumbrados a ver salir el sol, estamos tan acostumbrados a que haya comida en nuestra mesa, estamos tan acostumbrados a tener un lugar donde descansar, a tener una casa que nos proteja del frío y del sol, que ya no le preguntamos a Dios acerca de esas cosas y a veces hasta se nos olvida agradecerle. Solo pasa que llega un día que ya no tenemos que comer y nos damos cuenta de que realmente es una bendición increíble el simple hecho de tener que comer. Estaba recordando hoy eh, las estadísticas que alguien un día dio. Dice, si tú tienes acceso a comer al menos 3 veces al día, si tienes acceso al agua potable y tienes acceso a transporte público, eres del 20% más rica de la humanidad, de la población de la humanidad. Eres parte del 20% de la población con más recursos en este mundo, ya que el 80% de las personas en esta tierra carecen o bien del agua, o bien de acceso a transporte público, o bien no pueden comer 3 veces al día. Entonces nosotros tenemos que día a día, cada mañana, cada vez que amanece el sol, cada vez que nos levantamos, decir, wow, o sea, es un nuevo día que Dios me ha dado. Guíame en este día para tomar las decisiones correctas. Guíame en este día para poder andar en sabiduría. Ahora, a veces vienen situaciones especiales, situaciones de enfermedad, situaciones de cambio repentino de trabajo, situación donde tengo que tomar una decisión, como decía un conferencista el otro día, una decisión con consecuencias importantes y muchas veces dramáticas, como la que nos encontramos en este momento. En este momento estamos en una encrucijada en donde tenemos que preguntarnos qué debo hacer ahora, qué decisiones debo tomar y qué rumbo debo seguir
de aquí en adelante, independientemente de si la pandemia termina mañana o continúa, como decía un de esos fatalistas, durante 2 años más. Dios no lo quiera. Pero si eso pasara, ¿qué decisiones debo tomar? Porque dice la palabra, ¿verdad? Que observa a la hormiga que recoge en el verano para cuando llegue el invierno. Y esa es una advertencia que Dios nos da, que tenemos que estar preparados para las posibles eventualidades de la vida. Entonces, buscando la dirección de Dios. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde agarramos? En tiempos de incertidumbre y de cambios repentinos, es normal que nos sintamos confundidos y desorientados. Y nos vemos a nosotros mismos preguntándonos qué hacer, qué camino tomar. Veamos qué dice la Biblia. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué debo de hacer ahora? ¿En dónde encontrar dirección? Pues en la Biblia. Afortunadamente la Biblia nos da muchos versos bíblicos al respecto. Solo vamos a ver unos pocos. Pero aquí está mi favorito y con el que vamos a iniciar este corto estudio. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Me encanta este versículo porque es como un faro que guía en la oscuridad. Nosotros en el siglo XX y con la alta tecnología, los GPS y los celulares, hemos olvidado la función de un faro. Pero si usamos un poco la imaginación y nos remontamos a los años en los que no existía la luz eléctrica, a los años en los que no existía la tecnología, teníamos a un barco de madera, sin instrumentos, guiados por las estrellas, de un punto A un punto B. Podríamos decir de España hacia América, y guiados únicamente por las estrellas. Ahora, ¿qué pasaba cuando había una tormenta? Iban a la deriva. Eran, como dice la canción, barco a la deriva, sin saber a dónde van. Y esto sumado a que a veces las tormentas en el mar duran varios días. En el Mediterráneo, las tormentas inician de un momento a otro, según cuentan los expertos, ¿verdad? Los que han estado en el Mediterráneo. Pero imaginémonos estar en medio del mar, completamente perdidos, completamente desorientados. Pudiéramos ir de regreso sin saberlos, o sea, no tenemos guía. Además, el mar tiene alguna... el mar no es profundo en todas sus áreas. Hay algunos montículos, no recuerdo el nombre ahorita, que no sobrepasan la superficie, pero son lo suficientemente altos, o sea, en palabras coloquiales, el mar es bien pachito, lo suficiente como para que el barco encalle. Y si el barco encalla, hasta ahí llegó. Ahí termina el cuento. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, los marineros iban haciendo mapas para identificar estas zonas donde era posible que el barco encallara. Pero sin estrellas no había forma de orientarse. Sin la luz de las estrellas, especialmente, no había forma de que ellos supieran dónde estaban. Y estaban perdidos. Y ahí es donde entra el faro. Yo voy a oscuras, yo voy sin saber hacia dónde, y de repente a lo lejos miro una luz que destella a un ritmo constante, que es la señal de un faro. Y mi corazón se llena de esperanza porque el faro guía mi camino. Entonces, esa es la imagen que Dios nos quiere dar en este verso. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y tal vez nosotros en este momento nos sintamos como ese barco, ¿verdad? A la deriva, sin esperanza, sin saber a dónde ir. Imagínense cómo estará el mundo. Pero abrimos la palabra del Señor y esa palabra
nos alumbra nuestro camino. Dios alumbra mis tinieblas. Vamos a hablar un poco del Salmo 25. No lo vamos a ver todo, solo vamos a ver unos cuantos versículos, pero que nos dan dirección y nos dicen cómo podemos caminar en momentos de dificultad. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. En cambio, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Alguien dijo, por cada acción hay una reacción y por cada hecho hay una consecuencia. Entonces vamos a ver los hechos y consecuencias de estos 3 versículos. El hecho es confiar en Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Ese es el hecho generador. Dios, confío en ti. Y el resultado de esa confianza, la consecuencia es que yo no voy a ser avergonzado. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Si yo confío en Dios, la Biblia dice que no voy a ser avergonzado. ¿Y qué es ser avergonzado? Ser avergonzado es cuando no tengo esperanza. Cuando me meto las manos a los bolsillos y hablemos de bolsillos espirituales y casi como en las películas, ¿verdad? Que me saco las bolsas para afuera y no hay nada. Eso es ser avergonzado. Ser avergonzado es presentarse delante de Dios y darme cuenta que desperdicié mi vida. No se alegren de mí mis enemigos. Y ahora me dirá alguien, sí, pero yo no tengo enemigos. Claro que tenemos enemigos. Satanás y sus ángeles. Y ellos se alegran cuando tú no tienes esperanza. Satanás se alegra cuando tú caes en pecado. Satanás se regocija en verte sufrir. Entonces David dice, ¿sabes Dios? Yo confío en ti. No permitas que mis enemigos se alegren de mí. Y luego da una sentencia, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y eso es lo que siente el mundo ahorita. Confusión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y si la economía colapsa y la OMS, que no ayuda mucho, dice, va a haber hambruna mundial. Y hay confusión y hay angustia. Pero nosotros confiamos en el Señor. Ahora, ¿qué es confiar en Dios? Les voy a dar un ejemplo. No me pregunten quién fue, pero dicen que una persona iba caminando de su finca hacia su casa y le agarró la noche. En eso comenzó a llover y el terreno se hizo resbaladizo. Perdió el equilibrio y cayó en un barranco. Afortunadamente, en medio de la oscuridad, él logró agarrarse de una rama y quedó colgado de la rama. Y en medio de la oscuridad, él comenzó a gritar, por favor, que alguien me ayude, ayúdenme. Entonces, él escuchó una voz. Le dice, Juan, aquí estoy. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Le dice, yo soy Dios. Wow, Dios me está hablando, ¿verdad? Dios, rescátame, por favor, ayúdame. Entonces le dice, así es, Juan, estoy para ayudarte, pero antes necesito que confíes en mí. Sí, yo confío en ti. Entonces haz lo que yo te digo, suéltate de la rama. Entonces dice que Juan se quedó pensando un momento, ¿verdad? Y dice, ¿hay alguien más que me pueda ayudar? Porque no tuvo la fe suficiente de confiar en Dios como para soltarse de la rama.
Y Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. Ahí estuvo colgado toda la noche Juan. Cuando amaneció se dio cuenta que estaba a 30 centímetros del suelo. Y así somos nosotros. Dios nos dice, suéltate. Suéltate de tus buenas obras. Suéltate de tu confianza en las cosas materiales. Suéltate y cae en mis brazos. ¿Estás dispuesto a soltarte y caer en los brazos de Dios? Aunque signifique caer al vacío. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios es saber, como dice el Salmo 91, que aunque caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no me llegará el mal, ni la plaga tocará mi morada. Y no me refiero a plagas físicas, me refiero a que la bendición de Dios y el cariño de Dios y el cuidado de Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Confianza. Esa es la primera palabra que quiero que graben en su corazón. La vida cristiana es confianza en Dios. Continuemos leyendo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y tus misericordias, que son perfectas. Hecho, eres el Dios de mi salvación. Y como soy hijo de Dios, la consecuencia es que yo puedo pedirle a Dios, muéstrame tus caminos. Encamíname en tu verdad. Acuérdate de tus piedades para conmigo. Y alguien en esta semana me decía que solo los cristianos, a través del Espíritu Santo, tenemos el privilegio de poder entender la palabra del Señor. Un incrédulo puede leer la Biblia de punta a punta y no le va a entender, porque el Espíritu Santo es el que revela la verdad. Es un privilegio de nosotros los cristianos poder entender los caminos del Señor. Entonces, como Dios es mi Salvador, yo puedo ir en oración y decirle, Dios, muéstrame tus caminos. Muéstrame qué estás haciendo tú a través de esta pandemia. ¿Por qué la has permitido? Muéstrame, Señor, yo no entiendo. No entiendo. Por favor, enséñame tu verdad. A veces Dios dice no. A veces dice, quiero que camines por fe. Quiero que camines y des pasos en la oscuridad. Pero quiero que los des. Y quiero que los des en esta dirección. Cuando llegues al final, comprenderás el porqué de las cosas. Acuérdate de tus piedades hacia nosotros. No estamos solos. Dios es el Dios de mi salvación. Dios es el Dios de tu salvación. En el momento que confiaste en Cristo, pasaste a ser miembro de la familia de Dios. Confianza y salvación. Seguridad. La segunda palabra que quiero que graben en su corazón en esta noche es seguridad. Dios te da seguridad. Y esto es lo hermoso del verdadero evangelio. Esto es lo maravilloso del verdadero evangelio, de la leche espiritual no adulterada de la que habla Pablo. ¿Qué pasa si yo creo en mi corazón que la salvación se pierde? No tengo seguridad. ¿Qué pasa si yo en mi corazón creo de que al pecar yo pierdo mi salvación? No tengo seguridad. Pero Dios nos promete seguridad. Tú eres salvo, no por obras, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz.
No depende de ti, no depende de tus acciones, no depende de las intenciones de tu corazón. Depende del sacrificio único y perfecto de Dios, de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa seguridad es la que nos da la confianza de andar en sus caminos. A Dios no le va a pegar la luna y te va a borrar del libro de la vida. Se pueden imaginar un día que Dios amanezca de malas y va a borrar a este del libro de la vida. No, no es así. Dios jamás te borrará del libro de la vida, porque estás inscrito con la tinta que es la sangre del Cordero. Decía una persona esta semana, creer que puedo salvarme por mis buenas obras o contribuir a mantener mi salvación por buenas obras es un insulto a la obra completa de Jesucristo. ¿Se pueden imaginar? Si yo pudiera salvarme por buenas obras o pudiera mejorar mi estatus delante de Dios por buenas obras, ¿qué necesidad tenía Cristo de venir a sufrir una muerte avergonzante? ¿Qué necesidad tenía Él de sufrir si había otro camino? Cristo vino porque era el único camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros los cristianos tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios, y Dios es un Padre responsable, no nos va a desamparar, no nos va a dejar, no va a abandonar el hogar. Dios es nuestro Padre y Él da su vida por nosotros. Entonces ya tenemos dos palabras, confianza y seguridad. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, Dios, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hecho la humildad. ¿Quieren llegar al corazón de Dios? La humildad. ¿Quieren que Dios escuche sus oraciones? La clave es la humildad. Consecuencia, dice, no te acuerdes de mis pecados. Y aquí quiero aclarar que la humildad es la que nos hace aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. La humildad es la que me hace reconocer que yo no puedo salvarme a mí mismo, que no soy ni seré jamás lo suficientemente bueno. Y como yo reconozco que en mí hay maldad, en humildad me acerco a Dios y le digo, por favor, perdóname. Reconozco que solo tú puedes salvarme. Pero cuando aquí dice, no te acuerdes de mis pecados, se refiere a las consecuencias del pecado. A las consecuencias terrenales, porque las consecuencias eternas fueron pagadas por Cristo de una sola vez y para siempre. Sin embargo, cuando yo actúo mal, recibo consecuencias en esta tierra. Entonces David dice, por favor, no te acuerdes de mis pecados. Luego dice, acuérdate de mí. Y aquí lo encierro entre comillas, porque Dios no es que se olvida. O sea, Dios no padece de amnesia. Pero el acuérdate de mí tiene connotaciones de por favor mírame, por favor tenme en consideración, por favor recuerda que yo soy polvo, soy neblina que hoy está y mañana no está. Entonces eso se refiere cuando dice acuérdate de mí, encamíname y enséñame. Dios, soy un niño pequeño, soy un bebé que recién comienza a dar sus primeros pasos. Tómame de la mano y encamíname y díganme por el amor de Dios que padre no quiere enseñarle a caminar a su hijo. ¿Qué padre no se conmueve cuando su niño pequeño le pide ayuda? Y si ustedes son malas personas, dice Dios, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es amor? Entonces, cuando tú en humildad vas y le dices, Señor,
enséñame y encamíname. El corazón de Dios se derrite, te abraza y te dice, hijo mío, yo tengo todo el tiempo del mundo para enseñarte y guiarte. Tengo toda la eternidad. Humildad. ¿Quieren llegar al corazón de Dios? Humildad. Entonces, confianza, seguridad y humildad. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hecho, el carácter de Dios. Consecuencia, sendas de misericordia y verdad. Perdón por amor de su nombre. El viernes pasado hablamos de eso, ¿verdad? Cuando Moisés le dijo, es tu nombre el que se va a ver afectado. Entonces, por amor de su nombre, Dios nos perdona a nosotros. Y esto es maravilloso, hermanos. Es el carácter de Dios, no el nuestro. Nuestra salvación depende del carácter de Dios, no del de nosotros. Y es por eso que independientemente de lo que hayamos hecho, nosotros tenemos acceso a sendas de misericordia y verdad y de perdón. Y Él nos enseñará el camino si tenemos temor de Él. Dios está anhelante, Dios está ansioso de enseñarnos el camino que debemos seguir. Entonces, la cuarta clave, el carácter de Dios. No es nuestro carácter el que importa, es el carácter de Dios. Sobre Él depende nuestra salvación. Debemos ser humildes y tener confianza y seguridad en el carácter de Dios. Las cuatro claves. Consejos prácticos para finalizar. Ora y ora lo suficiente. A veces solo le decimos, Señor, guíame. Ahora, si lo haces con suficiente fe, eso es suficiente. Jesús dijo en el Evangelio, no crean que por sus muchas palabrerías los voy a escuchar. Los voy a escuchar por su fe. Yo he escuchado oraciones que solo dicen, Señor, ayúdame. Pero si lo haces con fe, Dios te va a ayudar. Entonces, ora lo suficiente. Ora hasta que tú mismo estés convencido de que Dios te ha escuchado. Porque Dios no necesita que tú le digas las cosas. Él las sabe. Necesitamos orar para convencernos a nosotros mismos de que Dios nos va a escuchar. Entonces, ora lo suficiente. Si 10 minutos es suficiente, ora 10 minutos. Si media hora es suficiente, ora media hora. Si tú sientes que debes orar más, que debes orar una hora, ora una hora, conforme a tu corazón, conforme a tu angustia. Si estás muy angustiado, probablemente necesites más tiempo de oración. A veces estás en una situación que solo tienes tiempo de decir, Señor, socorro. Pero si lo haces con confianza en Dios, si lo haces con certidumbre y lo haces con fe, es suficiente. Revisa tu corazón. Revisa tu corazón, que no haya orgullo. Revisa tu corazón, que haya humildad. Ahí le faltó el acento a corazón. Busca la dirección de Dios en la Biblia. La Biblia está repleta de consejos prácticos que nos pueden dar dirección en esta y en cualquier otra situación. Ahí están. Y si no le comprendes, pídele ayuda al Espíritu Santo
Pide ayuda a Dios a través del Espíritu Santo que te revele lo que dice la palabra del Señor. Los proverbios, los salmos y en algunos otros pasajes de la Biblia nos dan consejos muy prácticos para tomar decisiones concretas en el día de hoy. Busca consejo. Proverbio dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Y va conectado con la humildad. Pedir consejo y seguirlo requiere humildad. La Biblia te va a enseñar a quién pedirle consejo. Si le vas a pedir consejo a un chabacán, te va a decir una chabacanada y te va a ir peor. Ve a pedirle consejo a personas sabias. Porque dice que el que con sabios anda, sabio se hará. Debemos ser humildes y tener confianza y seguridad en el carácter de Dios. Y Dios nos va a guiar, hermanos, en esta y en cualquier otra situación. Que la Biblia sea el faro que nos guíe en medio de esta tormenta y de cualquier otra tormenta que venga en nuestras vidas. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias porque es un faro que nos guía en la oscuridad. Gracias porque tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo destruiré ejércitos y con mi Dios saltaré los muros. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Dios, guíanos. Guíanos, Señor, a cada momento. Guíanos a cada instante. Guíanos en cada situación, Señor. Desde las cosas pequeñas y cotidianas de la vida hasta las grandes decisiones con consecuencias potenciales grandes. Guíanos, Señor. Que busquemos el consejo de Dios a cada paso. Que miremos el ejemplo de la Biblia, Señor, de los hombres de Dios cuando tenían que tomar decisiones. Y que cuando no lo hicieron les fue mal, Señor. Pero que cuando consultaban al Señor, tú les dabas la victoria. Aprendamos a buscarte en cada decisión de nuestra vida. Y en este momento que estamos en una encrucijada, que nos preguntamos qué nos deparará el futuro, que sentemos nuestra confianza en ti, que confiemos en ti, que tengamos seguridad que tú nos vas a guardar, que tengamos la humildad para buscar y seguir consejo y que confiemos en el carácter de Dios. Gracias por esta noche, Dios. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.